Muy buenas a todos. Ahora vamos a ver ley de Coulomb y campo eléctrico. El primer ejercicio de ley de Coulomb dice así. Considere tres partículas, uno, 2 y 3, cargadas eléctricamente, como se muestra en la figura. Aquí podemos ver de que la partícula 1 es positiva, es un protón, y tenemos negativa y negativa. Dibuje el vector que represente la fuerza que ejerce cada partícula sobre la partícula 3. Cada vector debe estar claramente etiquetado y su longitud debe ser proporcional a la magnitud de la fuerza. Es decir, lo que tenemos que ver acá es primero las cargas, que aquí es un nanocoulomb y estos son menos 2 nanocoulomb. Por tanto, al estar en la misma distancia, la fuerza que va a ejercer 2 va a ser mayor a la que se va a poner acá. Y nosotros sabemos de que positivo con negativo se atraen y negativo con negativo se repelen. Lo que hay que pensar es que dice la fuerza que ejerce cada partícula sobre la partícula 3. Por tanto, mantenemos fijo la 2 y la 1 y dejamos libre la 3. Quedaría algo así. Tengo la partícula más aquí, menos y menos. Vamos a suponer, si no existiera esta, este con este, ¿qué es lo que pasa? Se repelen. Por lo tanto, la partícula 3 pasa para allá. Y esta sería la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y luego, si no existiera esta, sería la interacción entre este con este. Esto sería que se atraen. Por lo tanto, sería así. Y un vector más chico porque, como les dije previamente, es un nanocoulomb. Y entonces esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Luego nos dice, represente gráficamente la fuerza neta sobre la partícula. No se requieren cálculos. Lo que hay que pensar es que se puede resolver de dos maneras. Simplemente es suma de vectores. Primero, la fuerza 1 sobre 3 más el otro vector, que es este, la fuerza 2 sobre 3, la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y por último, nos da por suma de vectores, nosotros sabemos de que este vector más este vector, el resultado va a ser de acá hasta la punta del otro vector. Entonces nos va a quedar aquí. Esto sería la fuerza neta 3. También se puede resolver como aquí, fuerza 1 sobre 3, fuerza 2 sobre 3, así. Esta sería la fuerza neta 3. Las mismas son el mismo resultado. Ahora nos dice calcule el vector fuerza eléctrica neta sobre la partícula 3. Aquí sí se requieren cálculos. Ya. Para esto hay que acordarse de una fórmula, la cual es así. La fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser igual a K, que es la constante, que K es igual a 9 por 10 elevado a 9, Q1 por Q2, todo eso partido en el módulo, no el valor absoluto, el módulo de R2, R1, yo les voy a explicar qué es, elevado al cubo, multiplicado por la diferencia de vectores de R2 menos R1. ¿Cómo lo hago para acordarme de esta fórmula en caso que no me la den? Dice, fuerza de 1, fuerza que ejerce 1 sobre 2. Por lo tanto, la diferencia de distancias va a ser de 2 sobre 1, siempre el de la derecha o el de la izquierda. Entonces, fuerza 1 sobre 2, 2 menos 1, 2 menos 1. R es la distancia en este sentido, es la distancia que uno escoge y aquí nosotros tenemos que coger un eje de referencia. Entonces, nosotros podemos poner este eje de referencia y vamos a hacer que valga 0. Entonces empezamos a anotar los valores. Aquí nosotros sabemos de que R2, tenemos R3 y R1. R2 va a valer 0.
¿Por qué? Porque está literalmente al centro de acá. Yo ahora los R van a ser en base de acá. Voy a saber la distancia de aquí a acá, la distancia acá. R3 va a ser desde el 0 hasta la derecha, que sería 3 centímetros, que eso habría que pasarlo a metros. Eso sería 0,03. Y aquí, ojo, hay que poner itongo. Y luego hay que ver con el 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo anotar simplemente como un vector que valga 3, porque esto es una suma de vectores. Literalmente es esto. Es desde acá, es la suma de este vector más este vector. Y eso me da este vector. Entonces lo que voy a hacer es escribir los componentes de este vector. Voy a escribir este más este me da esto. ¿Y cómo lo calculo? Simplemente con Pitágoras. Entonces, a los que no lo vean. Está feo el triángulo. Ya, ahora la cosa sería 0,03, ¿cierto? Luego, abajo dice 0,03 metros, o bueno, 3 centímetros, y hay que pensar que ahí está a la mitad. Por lo tanto, sería exacto, 0,015. Y ahora lo que hay que hacer es Pitágoras, que al resolverlo, voy a dejarlo expresado, no lo voy a resolver, x cuadrado más 0,015 al cuadrado va a ser igual a 0,03 al cuadrado. Al despejarlo, al despejar esto, les va a quedar que x aproximadamente es de 0,026. Así que ahora por fin podemos escribir cuánto vale R1. R1 va a ser 2, o sea, va a ser hasta acá, ¿cierto? La distancia de acá hacia acá arriba. Por lo tanto va a ser 0,015 y tongo más, porque va para arriba, 0,026 j tongo. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser calcular la diferencia de las distancias y luego sacar los módulos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. R3 menos R2. ¿Por qué? Porque me están pidiendo prácticamente la fuerza neta, y la fuerza neta, para este caso, va a ser la fuerza que me ejerce 2 sobre 3, más la fuerza que me ejerce 1 sobre 3. Por lo tanto, por eso tiene que ser R menos 2. R3 menos R2. Entonces, R3 menos R2 sería 0,03 y tongo menos 0. Por lo tanto, la respuesta sería 0,03 y tongo. Y después, ¿cuál sería su módulo? Sería literalmente elevarlo al cuadrado con raíz. Sería 0,03. Luego, hay que calcular R3 menos R1, de lo cual sería entonces 0,03 y tongo menos 0,015 y tongo más 0,026 j tongo. Y aquí lo que hacemos es abrir el paréntesis y nos va a quedar 0,015 y tongo menos, porque como abrimos el paréntesis, 0,026 j tongo. Pensemos que siempre las restas y sumas tienen que ser el itongo con el itongo, nunca mezclarlos con el j tongo. Luego, para poder calcular el módulo, lo que vamos a hacer va a ser elevarlo al cuadrado de esto. Lo que vamos a hacer es este al cuadrado, raíz de eso. Y finalmente nos queda que va a ser 0,03.
Este va a ser nuestro módulo. Estos van a ser nuestros módulos. Este es el componente que nos queda al hacer la recta y este también. Sin contar el 2 de acá. Por fin que tenemos calculado todo, por fin podemos hacer la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la fuerza 1 sobre 3. La fuerza que ejerce 1 sobre 3 sería 9 por 10 elevado a 9 por Q1, que Q1 es 1 por 10 elevado a menos 9, porque el prefijo nanocoulomb significa elevado a menos 9, el 10, por menos 2, importante poner el menos, por 10 elevado a menos 9, todo eso partido en 0,03, que es el módulo que calculamos antes. Y esto va a ser multiplicado por las componentes de la recta del vector que nos dio antes, y si a ustedes se les olvidó, rebobinen un poco el video, 0,015 y tongo menos 0,026 j tongo. Por lo tanto, la fuerza que ejerce 1 sobre 3 al hacer las multiplicaciones, es decir, multiplicar todo esto, hacer toda esta operatoria, y luego todo esto multiplicarlo con esto y luego con esto. Es decir, todo esto se multiplica con I tongo y luego todo esto se multiplica con J tongo. Entonces nos van a quedar dos componentes. Nos va a quedar menos 1 por 10 elevado a menos 5 I tongo más 1,73 por 10 elevado a menos 5. Y esto es Newton. Luego, hay que calcular la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Ejerce 2 sobre 3. Esto va a ser, nuevamente, 9 por 10 elevado a 9 por menos 2 por 10 elevado a menos 9, al menos 2, da lo mismo si le ponen paréntesis 1, por menos 2 por 10 elevado a menos 9, porque es la fuerza que ejerce 2 sobre 3, este 2 y este 3. Todo eso partido en que coincidentemente nos dio el mismo módulo 0,03 al cubo. Nunca se fíen que va a ser lo mismo que el 0,03, nunca. Siempre tratan de calcularlo. Luego, esto va a ser multiplicado por el componente de la resta de los vectores, que como ya dijimos sería R3 menos R2, sería 0,03 y tongo menos 0, por lo tanto nos va a quedar por 0,03 y tongo. Esta es una de las respuestas y finalmente nos queda acá. Nos queda que la fuerza va a ser, al hacer la operatoria, 4 por 10 elevado a menos 5. Y tongo. Esto es, entre paréntesis, Newton. Es importante poner entre paréntesis para este caso. Entonces lo que hay que hacer ahora finalmente es aplicar lo que es la fuerza neta. La fuerza neta va a ser la fuerza que ejerce 1 sobre 3 más la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y lo que hay que hacer es anotar las componentes. Los componentes serían menos 1 por 10 elevado a menos 5 y tongo más 1,73 por 10 elevado a menos 5 j tongo más el que ejerce 2 sobre 3, que sería 4 por 10 elevado a menos 5 y tongo. Aquí lo importante es que yo, como la otra vez dije, sume los i tongo con los i tongo, j tongo con los j tongo. En este caso no tengo j tongo, entonces solamente sumo el i tongo con este i tongo. Y nos va a quedar que la fuerza neta que ejerce, que sea que recibe 3,
sería de 3 por 10 elevado a menos 5 y tongo más 1,73 por 10 elevado a menos 5 J tongo. Y todo esto Newton. No olvidar, nuevamente. No olvidar lo que es la unidad de medida. Ya, y una de las dudas que tal vez tengan y que podría haber dicho al comienzo, pero se me olvidó, es por qué ocupé esta fórmula, porque existe una que es al cuadrado. No se compliquen y traten de poder ocupar esta fórmula siempre. Siempre traten de ocupar esta fórmula, que tiene un cubo, que tiene esta cuestión, y como dije, es bien fácil de usar. Si dice fuerza de 1 sobre 2, tengo que poner al revés, 2 menos 1, las componentes se restan, el módulo, no el valor absoluto, el módulo elevado al cubo. Y estas son las restas de los componentes. Como ya les dije, sería, por ejemplo, el de 3 menos 2, sería este, o sea, la fuerza que ejerce 2 sobre 3, 0,03 menos 0. La fuerza que ejerce 1 sobre 3 sería 0,03 menos todo este componente. Eso sería todo. Siguiente ejercicio. Considere el arreglo de cargas puntuales mostrado en la siguiente figura. Cada lado del cuadrito corresponde a 1 metro de longitud. Utilice la forma vectorial de la ley de Coulomb para determinar la fuerza eléctrica neta sobre la carga 2. Esta es la siguiente figura. Entonces, lo que hay que ver es de que nosotros tenemos un plano cartesiano, de la cual aquí parte de cero, y cada cuadrito es 1 metro de longitud. Entonces, nosotros podemos ver de que la carga 3, es decir, R3, va a ser igual a cero. Luego, nosotros tenemos que contar acá, sería 1, 2, 3. En 3, y luego acá abajo, 1, 2, 3, 4, menos 4. Por lo tanto, R2, sus componentes serían, primero Itongo, que sería 3 Itongo, menos, porque va para abajo, 4 J-tongo. Y por último, nos falta R1, y nosotros podemos ver de que acá es en 4, luego 1, 2, 3. Entonces va a ser 4 Itongo más 3 J-tongo. Esos serían los componentes. Y me están pidiendo la fuerza eléctrica neta sobre la carga 2. Entonces, lo que yo hago también en mi ejercicio es, escribo fuerza neta 2 va a ser igual a la fuerza que ejerce 3 sobre 2 más la fuerza que ejerce 1 sobre 2, porque la 2 es la que está siendo sometida a la fuerza. Entonces, en base a que ya tengo anotadas las cosas acá, ya sé cuáles son los R que tengo que calcular. Tengo que calcular el módulo de R2 menos R1. Entonces, lo que hay que hacer es restar. Aquí sería R2 sería 3 y tongo menos 4 J tongo menos 4 y tongo más 3 J tongo. Y eso nos va a quedar menos y tongo menos 7 J tongo. Y ahora hay que sacarle el módulo, que como ya les dije es elevar este término al cuadrado, este término al cuadrado. Lo voy a dejar escrito acá. Sería 1 al cuadrado, sí, no importa que sea negativo o positivo, en este caso va a ser así, más, o bueno, ya para no confundirlo, para que no entiendo qué cosa, y entonces voy a bajar acá, voy a dejarlo como menos 1 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, raíz de eso. Y eso les va a dar el módulo. Es literalmente un triángulo de Pitágoras. Entonces aquí lo que hay que hacer es eso, y al resolverlo nos va a quedar que es equivalente a raíz de 50. Luego, hay que calcular R2 menos R3.
nosotros sabemos de que sería R2, 3i menos j tongo, menos 0. Nos quedaría exactamente igual. 3i menos 4j tongo. Y ahora hay que sacarle el módulo. Mismo procedimiento. Aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado da, con la raíz de eso, da automáticamente por triángulo pitagórico 5. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza. Ya tenemos la fuerza que ejerce 3 sobre 2. Va a ser 9 por 10 elevado a 9 por menos 2 por 10 elevado a menos 6 por 3 por 10 elevado a menos 6. Todo eso partido en 5 al cubo multiplicado por las componentes de la resta de R2 menos R3, que es 3 y tongo menos 4j tongo. Luego, al hacer la multiplicación, todo esto, multiplicamos término a término, nos va a quedar que es el siguiente resultado. Menos 1,3 por 10 elevado a menos 3 y tongo más 1,7 por 10 elevado a menos 3 j tongo. Y eso va a ser newton. Ahora tenemos que calcular la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Sería 9 por 10 elevado a 9 multiplicado por 1 por 10 elevado a menos 6 menos 2 por 10 elevado a menos 6. Todo eso partido en el módulo, que sería la raíz de 50, que calculamos arriba. 50 elevado a 3 multiplicado por menos y tongo menos 7j tongo. Eso al multiplicar término a término nos va a quedar menos 5,1 por 10 elevado a menos 5 menos 3,6 por 10 elevado a menos 4 j tongo. Aquí se me olvidó el y tongo. Y finalmente la fuerza neta sería la sumatoria de estas. Y como dije, tiene que ser el menos 1,3 por 10 elevado a menos 3 más menos 5 por 10 elevado a menos 5 y luego aparte 1,7 por 10 elevado a menos 3 j tongo más menos 3,6 por 10 elevado a menos 4. Y finalmente nos queda que la respuesta final sería menos 1,35 por 10 elevado a menos 3 más 1,34 por 10 elevado a menos 3 j tongo. Ese sería newton. Voy a dejar acá escrito porque yo sé que más de algunos se van a poner a llorar de que no entiendo. Fuerza neta va a ser prácticamente esto. Menos 1,3 por 10 elevado a menos 3 más menos 5,1 por 10 elevado a menos 5 y todo esto sería y tongo más lo siguiente que sería el de j tongo. 1,7 por 10 elevado a menos 3 más menos 3,6 por 10 elevado a menos 4 y todo eso es j tongo y todo eso es newton. O sea, es literalmente la operatoria que tienen que hacer para llegar a este resultado. Este es el resultado final, porque me piden determinar la fuerza eléctrica neta. No me piden calcular el módulo, me piden un vector.
Siguiente ejercicio. Dice, considere tres partículas 1, 2 y 3 cargadas eléctricamente, como se muestra en la figura. Dibuje un vector que represente la fuerza que ejerce cada partícula sobre la partícula 3. Cada vector debe estar claramente identificado. Mismo procedimiento del primer ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es dejar fijo tanto 1 como 2 y hacer que 3 se mueva. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que pensar? Aquí tenemos la partícula 3, que es negativa, podemos ver acá, es negativa, esta es negativa también, esta es positiva. Por lo tanto, ¿cómo se va a sentir en base a 2? Lo que va a querer es acercarse. Por lo tanto, ahí va a estar la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y luego, la fuerza que ejerce 1 sobre 3 es repeler. Por lo tanto, para abajo. La fuerza que ejerce 1 sobre 3. Lo dice, represente gráficamente la fuerza neta sobre la partícula 3. No se requieren cálculos. Mismo caso que les dije antes. Lo que hay que hacer es suma de vectores. Por lo tanto, sería algo así. Esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Luego la fuerza que ejerce 1 sobre 3, que es hacia abajo. Y nos va a quedar que finalmente la fuerza se tira para allá. Es decir, la partícula se movería a ese punto. Sería la fuerza neta, que ejerce 3. Y si no, se puede resolver como de esta manera. La fuerza que ejerce 1 sobre 3, la fuerza que ejerce 2 sobre 3, y por lo tanto tenemos acá la fuerza neta de 3. Y ahora vamos a entrar a la física en sí. Aquí lo que hay que pensar es, nos piden la fuerza eléctrica neta sobre la partícula 3. Es decir, me piden la fuerza neta 3, que sería la fuerza que ejerce 1 sobre 3 más la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Es decir, que en base a lo que nosotros ya estamos diciendo previamente, tendríamos que calcular cuánto es R3 menos R1. Para eso, primeramente, vamos a estandarizar, ¿cierto? Aquí va a ser nuestro plano cartesiano. A ver, peor mi pulso. Ya, entonces, aquí va a ser R3 va a ser igual a 0. R1 va a ser igual a, como dice la altura acá, 0,16 metros, por lo tanto va a ser 0,16 J tongo. Y por último, R2. Y como yo ya les dije, R2 prácticamente hace una fuerza de esta manera, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un componente y tenemos otro componente. Por ende, entonces lo que hay que pensar es que es 0,25 y tongo más 0,16 J tongo. Entonces, R3 menos R1 sería 0 menos el R1, que sería 0,16 J tongo. Por lo tanto, nos va a quedar menos 0,16 J tongo y su módulo va a ser 0,16, ya que sabemos que su módulo es elevarlo al cuadrado y la raíz. Al elevarlo al cuadrado este queda positivo y por la raíz queda exactamente igual. Luego hay que calcular el R3 menos R2, que nosotros al ya saber que sería 0 menos algo, automáticamente les ponemos el menos. No, que no entienda, anota todo. Bueno, ya lo voy a anotar. 0 menos 0,25 y tongo más 0,16 J tongo. R3 menos R2 va a ser igual a menos 0,25 y tongo menos 0,16 J tongo. Que nosotros al sacarle módulo, es decir, nuevamente, y voy a ser bien enfático, yo sé que lo he dicho varias veces, al elevar este al cuadrado y este al cuadrado y sacarle la raíz,
nos va a quedar 0,3 aproximadamente. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Va a ser igual a 9 por 10 elevado a 9 por menos 6,1, la carga 1, por 10 elevado a menos 6, por menos 3,3 por 10 elevado a menos 6, todo eso partido en 0,16 al cubo por menos 0,16 J tongo. Que eso al hacer la operatoria finalmente nos queda menos 7,07 J tongo. Luego nos piden la fuerza que se ejerce de 2 sobre 3. Va a ser 9 por 10 elevado a 9 por 2,7 por 10 elevado a menos 6 por menos 3,3 por 10 elevado a menos 6. Todo eso partido en 0,3 al cubo por los componentes. Los componentes calculados previamente acá, antes de rayarles por ustedes. Sería menos 0,25 y tongo, menos 0,16 J tongo. Y eso al multiplicar término a término nos va a quedar 0,74 y tongo más 0,47 J tongo. Y ahora lo que hay que hacer para calcular la fuerza neta, sumar. Fuerza neta que ejerce 3, o sea que se siente en 3. Sería 0,74 y tongo. ¿Qué pasó acá? Ya, 0,74 y tongo más 0,47 J tongo más menos 7,07 J tongo. Como ya les expliqué, J con J y con I, y finalmente nos queda 0,74 y tongo menos 6,6 J tongo. Y todo eso Newton. Ahora está el siguiente ejercicio. Dos partículas idénticas, cada una de ellas con una carga más Q, están fijas en el espacio y separadas por una distancia D. Una tercera carga puntual, menos Q mayúscula, tiene libertad de movimiento y en un principio está en reposo, en la bisectriz perpendicular de ambas cargas fijas, a una distancia x del punto medio entre las dos cargas fijas. Dar la figura. Sabiendo que Q minúscula es 1 nanocoulomb, Q mayúscula es 2 nanocoulomb, D es igual a 1 metro y X es igual a 2, utiliza en forma vectorial la ley de Coulomb para determinar la fuerza eléctrica neta sobre la carga. Aquí lo que hay que ver al tiro es que D vale 1, por tanto este trayecto, este tramo es 0,5 metros. Luego dice de que X es 2 metros, entonces 2 metros de distancia. Ahora, ¿dónde me conviene tener mi sistema de referencia? ¿Dónde tendría que poner mi cero? Lo mejor y más recomendable es acá. Acá tiene que estar mi cero. Aquí está mi eje de referencia. Cada vez estoy peor con el pulso, no me estoy dando cuenta. Pero ya, aquí tiene que ser. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, acá, toda la razón, puede ser acá. Pero el problema es de que tendría que pensar que va a haber una componente acá y una componente acá. Entonces me complico la vida. Entonces por eso escojo este sistema de referencia, porque solamente es uno a la derecha, otro arriba y otro abajo. Entonces escribo R1 va a ser 0,5 hacia arriba. Luego R2 va a ser menos 0,5 y pongo. Y es menos porque va para abajo. Y por último R3 es 1 a la derecha, que significa que sea
2 y Tongo. Aquí me equivoqué. Más para ustedes se dieron cuenta. Aquí era J Tongo, porque nos estamos refiriendo en el eje del I. Siguiente paso, nosotros sabemos que para calcular la fuerza neta va a ser la fuerza que ejerce 1 sobre 3 más la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Entonces, lo que hay que ver acá es la diferencia de distancias. R3 menos R2, que se va a hacer 2i menos R2, que sería entonces más, al ser menos menos, más 0,5 J tongo. Y esto si le sacamos el módulo, va a dar raíz de 17 partido en 2. Luego, tenemos que sacar el de R3 menos R1. Por lo tanto, de nuevo, 2i. Y ahora como R1 es 0,5, ahora queda como menos 0,5. Y el módulo va a ser exactamente el mismo, porque son los mismos números. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Ya saben, 9 por 10 elevado a 9 por 1 por 10 elevado a menos 9 por menos 2 por 10 elevado a menos 9. Todo eso partido en raíz de 17 partido en 2. Y esto multiplicado por 2i tongo menos 0,5 j tongo. Y entonces nos va a quedar menos 4,11 por 10 elevado a menos 9 y tongo más 1,03 por 10 elevado a menos 9 j tongo. Y esto como fuerza, newton. Ahora necesito calcular la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y la fuerza que ejerce 2 sobre 3 va a ser 9 por 10 elevado a 9 por 1 por 10 elevado a menos 9 por menos 2 por 10 elevado a menos 9. Y todo eso partido en raíz de 17 medios al cubo, multiplicado por 2 y tongo más 0,5 j tongo. Y esto ahora lo igualo y nos queda menos 4. Esto, o sea, aplico la sumatoria, la multiplicación, y nos queda menos 4,11 por 10 elevado a menos 9 menos 1,03 por 10 elevado a menos 9 newton. Y por último la fuerza neta. La fuerza neta va a ser menos 4,11 por 10 elevado a menos 9 y tongo más 1,03 por 10 elevado a menos 9 por tongo. Todo esto va a ser sumado por menos 4,11 por 10 elevado a menos 9 menos 1,03 por 10 elevado a menos 9 3 y tongo j tongo. Y nos va a quedar finalmente menos 8,22 por 10 elevado a menos 9 y tongo. Esta sería nuestra respuesta final. En vista de que los j se anulan al ser uno positivo y otro negativo del mismo valor.
Ahora iniciamos los ejercicios de campo eléctrico. En la figura se muestran las cargas A y B ubicadas en dos de los vértices del triángulo equilátero de lado 8 centímetros. Dibuje un vector que representa el campo eléctrico que ejercen las cargas A y B en el vértice ubicado en el origen del sistema de coordenadas, punto O. Ya, lo que hay que pensar acá es de que aquí ya es distinto a la fuerza eléctrica. Nosotros sabemos que con la fuerza eléctrica, cuando tengo una carga positiva y una carga negativa, ellas se atraen entre sí, ¿cierto? Se atrae para allá, se atrae para allá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es distinto. Aquí estamos viendo un campo eléctrico. El campo eléctrico, las cargas positivas necesariamente son salientes. Independiente si el que, con el que se va a relacionar con un negativo, da lo mismo. Campo saliente. Lo vas a ir, más o menos. Y por último, aquí tenemos las cargas negativas que son entrantes. Pero entonces, ¿qué pasa si se relaciona con el negativo? También, entrante. Siempre son entrantes. Así que, como nos están diciendo de que se relacionan en el punto O, lo que hay que pensar es, este es positivo. Por lo tanto, aquí vamos a dibujar, ¿cierto? El puntito O, un puntito nos parece. El campo, como dije, que ejerce A es hacia afuera. Por lo tanto, sería así. Este sería el campo que ejerce A. Y después tenemos el de B, que el de B, como dijimos, es hacia adentro. Por tanto, sería así. No tiene nada que ver que esta sea una partícula neutra, que sea positiva o negativa. Necesariamente va a ser así. Va a ser en ese sentido. Por lo tanto, va a ser algo así. Más o menos así el monito. Ya, y ahora dice, determine el vector campo eléctrico que ejerce cada carga en el punto O. Para esto hay que recordar de que el campo se calcula como K, que es la K que ya conocemos, por Q, el módulo de Q, que sería entonces positivo, da lo mismo si es negativo, tienen que ponerlo positivo, partido en R cuadrado, la distancia. Entonces, el módulo del campo que ejerce A sería 9 por 10 elevado a 9 por la carga, que es la carga A, 26 por 10 elevado a menos 6, porque micro es elevado a menos 6. Todo eso partido en 0,08 al cuadrado. Y eso nos va a quedar el siguiente número. Me rehuso a leerlo. Luego, el módulo del campo B. Mismo procedimiento. 9 por 10 elevado a 9 por 26 por 10 elevado a menos 6. Pero espere, ¿por qué no puso el negativo? Ya, porque es el módulo. Entonces aquí no tiene que ir el negativo. Necesariamente tiene que ir positivo. Todo eso partido en 0,08 al cuadrado. Y eso nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber el vector campo eléctrico. Entonces nosotros dijimos de que el vector va así en A, va hacia afuera, y el otro va hacia ahí, ¿cierto? Entonces, lo que hay que ver acá es de que el campo A, el vector del campo A, es hacia abajo. Por lo tanto, sería menos 3000, o no sé, yo como dije, me rehuso a leer el número.
No sé contar tanto. Sería este menos todo este número, J, tongo, porque va hacia abajo el vector. Pero aquí para el B es un caso distinto. ¿Por qué? Porque B, el campo B, es esto, es entrante. Y nosotros tenemos componentes del vector. Tenemos este vector, o ya bueno, imagínense lo que está en el X. Eso no. Ok. Acá está, y uno para arriba. Y nosotros sabemos que si nosotros tenemos el módulo, un componente, esto se puede escribir como todo este numerito, coseno de 30, y tongo, más todo el número de nuevo, seno de 30, j tongo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que todo esto es coseno y esto es seno. Y tiene que ver con el módulo que está acá, la hipotenusa. Es lo mismo escribir la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo, y aquí la hipotenusa por el seno del ángulo. Este. ¿Y cómo sé que vale 30? Es porque me dicen de que esto es un triángulo equilátero, por lo tanto, esto es 60, esto es 60 y esto es 60. Por lo tanto, aquí es 30, porque aquí hay un triángulo rectángulo, para completar lo que queda. Entonces nos va a quedar que el vector va a ser de, ojalá me atreviera a decir el número, porque no estoy para nada preparado a decirlo. Más, oh, no, lamento. Por lo menos pueden ver. Newton sobre Coulomb. Ahora dice, determina el vector campo eléctrico neto total en el punto O. Entonces lo que hay que hacer es lo de siempre. El campo eléctrico neto va a ser el campo eléctrico A más el campo eléctrico B. Entonces vamos a anotar acá para los llorones que no saben mucho, que les gusta ver todo. Porque yo les diría ya, pero sumen los de antes nomás y listo, pero mejor escribo. ¿No creen, chicos? Ya, escriben J más 3, 83. Se pueden saltar esto claramente, ¿eh? Yo me tomo mi tiempo porque hay gente que le gusta escribir conmigo y de hecho una de las cosas que más les recomiendo de que a la hora de ver estos videos hagan el ejercicio conmigo. Pausen el video y hagan el ejercicio. Traten de hacer siempre el ejercicio solos o traten de hacerlo con ayuda, pero siempre estén haciéndolo. No se queden mirando con cara de bobo, esperando que yo resuelva el ejercicio, porque si ustedes esperan eso, créanme que se van a sacar una pésima nota. Aquí podemos ver de que solamente interactúan los J tongos. El I tongo se mantiene igual. Por lo tanto, nos va a quedar 1, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 0, 5, 3,83 y tongo menos 18, 28, 12,50. Mira, coincidió, pero nuevamente coincide. No es que sea siempre igual, que coincidió justo con el valor de acá. De hecho, al contrario, dio negativo, pero justo digo que esto es el doble. Siempre tienen que hacer las restas y asegurarse. Esa sería la respuesta. Respuesta.
Luego dice, si en el punto O se ubica una tercera carga, una Q igual a 26 microcoulomb, ¿cuál es el vector fuerza eléctrica sobre ella? Para eso tenemos que recordar que la fuerza eléctrica neta es igual al campo eléctrico neto por la carga. Entonces escribimos, la fuerza eléctrica neta va a ser igual a todo resultado anterior. Y pongo menos. Está dando atrás por lo que estoy escuchando. Por, no sé si se escucharon los quitazos. 26 por 10 elevado a menos 6, la carga. Y todo esto es Newton. Y ahora simplemente lo que hacemos es multiplicar y nos va a quedar 823,26 tongo menos 475,3 J tongo. Todo esto Newton, porque es fuerza. Ahora vamos a ver el último ejercicio de campo eléctrico. Las cargas puntuales se ubican en tres de los vértices de un rectángulo, de lados 2 centímetros y 4 centímetros, tal como se muestra en la figura. Dibuje el vector campo eléctrico que genera cada una de las cargas en el punto P. Lo que hay que pensar entonces, estamos en el punto P, y como les dije, las cargas positivas van a ser salientes en su campo, salientes, y las cargas negativas van a ser entrantes. Entrantes. Entonces, aquí tenemos la partícula P. Y aquí vamos a ver entonces, vamos a enumerar primero, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3. Entonces, 1 es una carga positiva, por tanto, el campo va a ser saliente. 2 va a ser también saliente, por tanto, sería aquí. Sería 2. Y por último, a ver que quedó fea. Vamos de nuevo. Ahí sí, está un poquito más decente. Y por último está el campo 3, que el campo 3 es entrante. Entonces ahí quedaría entrante. Ahora dice, determine el vector campo eléctrico que genera cada una de las cargas en el punto P. Para esto hay que recordar de que el módulo de un vector, o sea, el módulo de un campo, va a ser igual a K por Q partido en R cuadrado. Y acordémonos de que el Q va siempre positivo, nunca va negativo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el del campo 1. El campo 1 va a ser 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 elevado a menos 9. Todo eso partido en, como esto mide 2 centímetros, aquí también, y es 0,02. 0,02 al cuadrado. Esto va a ser igual a 112.500. Y como va para la derecha, el campo 1, entonces va a ser I pongo. Todo esto Newton Coulomb. Luego el campo 2. Aquí se necesita concentración. Va a ser 9 por 10 elevado a 9 por 10 por 10 elevado a menos 9. Todo eso partido en. Aquí nosotros podemos ver que nos falta esto. Y yo sé que aquí 0,02 y aquí 0,04. Aplico Pitágoras y me queda de que este lado mide raíz de 5 partido en 50.
Tratemos de ocupar este tipo de números, tratemos de no aproximar para no perder ningún decimal. Entonces va a quedar raíz de 5 partido en 50 al cuadrado, 50. Eso va a ser igual a 45.000. 45.000. ¿Qué pasó acá? Ahora sí, 45.000 Newton Coulomb. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros calculamos el módulo de esta cuestión. ¿Y por qué? Porque esto va hacia allá. Entonces aquí hay un ángulo. Es decir, hay un componente acá y un componente acá. Entonces, para poder calcular esos componentes, tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. Borren de su cabeza lo que acabé de decir. Esta cuestión no va así, no va en este sentido. Acuérdense de que es saliente, por tanto se va para allá. Pero es el mismo ángulo que está acá. Entonces tenemos que calcular necesariamente los componentes del vector. Y para eso se calcula con coseno del ángulo más seno del ángulo. Que se podría decir que es similar al de que está acá. Entonces, nosotros sabemos que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido de hipotenusa. Y el seno del ángulo es el cateto opuesto partido de hipotenusa. Por lo tanto, el campo 2 va a ser 35.000. Bueno, esto es I tongo J tongo. 45.000 por el coseno, que el coseno sería cateto adyacente 0,02 partido en raíz de 5 partido en 50, más seno, que el seno podemos escribirlo como 0,04 dividido en raíz de 5 partido en 50. Entonces va a ser 0,02 partido en raíz de 5 partido en 50. Y este es I tongo. Menos 45.000 por 0,04 partido en raíz de 5 partido en 50. J tongo. Y todo esto va a ser igual a 20.124,6 tongo menos 40.249,2 J tongo Newton Coulomb. Acuérdense de que, nuevamente insisto, aquí esto es lo mismo que como si yo hiciera esto. Como si yo tuviera esto acá. Esto me diera 0,02 y esto me diera 0,04. Es exactamente lo mismo. Entonces por eso lo hice. Aquí tenemos entonces un resultado, aquí tenemos otro resultado, ahora nos queda el 3. El 3 es más fácil porque solamente es, le dijimos, el campo 2, el campo 3 es entrante. Ahora me doy cuenta que se me olvidó ponerle números a las cuestiones. 1, 2, 3. Bueno, pues ya sabían de antes ya. Me imagino que están haciendo el ejercicio conmigo y no mirándome con caras de bobos nomás, mirándome cómo hago el ejercicio. Luego aquí está. Campo 3. 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 elevado a menos 9. Eso es el partido del 0,04 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la distancia de 4 centímetros es la misma acá al lado y es en metros. Y esto va a ser igual a 28.125 J tongo. ¿Y por qué positivo? ¿Y por qué J tongo? Porque hacia arriba.
Estamos llegando a la fase final del ejercicio y aquí dice determina el vector campo eléctrico neto o total en el punto P. Entonces sería vector campo eléctrico neto. Sabemos que va a ser E1 más E2 más E3. Así que el campo eléctrico neto va a ser aquí lo que estoy haciendo es agruparlos por I tongo y J tongo. Ustedes pueden hacerlo claramente como les acomode. Y nos va a quedar 132.624,6 tongo menos 12.124,2 J tongo. Y todo esto en Newton Coulomb. Y ahora la última parte. Dice, ahora en el punto P se ubica una carga de menos 10 Newton Coulomb. Determinar la fuerza eléctrica neta. La fuerza eléctrica, nosotros sabemos que se calcula como el campo eléctrico neto por la carga. Por lo tanto, la fuerza eléctrica neta va a ser igual a 132.624,6 tongo menos 12.000, sí, menos 12.124,2 tongo por menos 10, aquí sí va el signo, menos 10 por 10 elevado a menos 9. Y ahora lo que hacemos es multiplicar el itongo por esta cuestión, por la carga, y después la carga por el j tongo. Y finalmente nos queda el planeta menos 1,33 por 10 elevado a menos 3 y tongo más 0,12 por 10 elevado a menos 3 j tongo. Esto es en newton, porque es fuerza. Eso sería todo por hoy y espero les haya servido. Cualquier cosa quedo atento. Muchas gracias.